Esto es solo un programa de podcast. Limítese a disfrutarlo. Te cuento mi verdad, bonita. Deja decírtelo tan solo una vez más. Hey, ¿qué tal? Acabamos de escuchar Bonita de los Choclock. Es una canción que me gustó mucho y bueno, en esta ocasión tampoco estoy sola, me acompaña Fernando Cortés. ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos de Políticamente Incorrectos? Pati, ¿dónde está el ánimo? ¿Dónde está la actitud? ¿Estás enojada? Es que ha sido una semana bastante complicada, ¿no estás de acuerdo conmigo? Sí, o sea, hay muchas noticias, pero bueno, eso no quiere decir que perdamos la actitud, ¿no? Porque luego dicen, es que tenemos, bueno, acaban los episodios de una forma muy tétrica o muy lúgubre, entonces, pues hay que tener actitud. Esta ocasión tampoco está Armando, no sé si algún día regrese a trabajar. Si estás escuchando eso, ¿qué esperas para reportarte? Y quiero mandar saludos a David Ramírez, porque nos ha comentado que escucha nuestros podcasts. La verdad, estamos muy agradecidos con él y con todos ustedes, y se quiere hacer el gracioso. Nos pregunta si algún día vamos a poder poner de intro el paso del gigante o la del ansioso. No, definitivamente eso no va a pasar, amigo. No, jamás en tu vida. No. Pero bueno, obviamente yo creo que fue un chiste, ¿no? Yo creo que fue un chiste. Espero. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias. AMLO de nueva cuenta da de qué hablar. Tenemos al menos 3-4 puntos que ahorita les vamos a comentar. Frena. Después de haber ocupado Avenida Juárez, consiguen una suspensión para ocupar el Zócalo de la Ciudad de México. Más detalles adelante. Roban lo robado. El exdirector del INDEP, o sea, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, denuncia este tipo de prácticas. Se declara inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. El CONACYT deja fuera la biotecnología en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Los feminicidios siguen y siguen. Ahora lamentablemente, fue víctima Jessica en Morelia, Michoacán. Y el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley de Protección Animal. Más en un momento. Y estamos de vuelta con esta sección de noticias. Y a ver, vamos a ver qué dijo ahora nuestro señor presidente, nuestro youtuber. Nuestro youtuber favorito, ¿no? Ya no sé si ese tipo da discursos de odio en una tribuna, no sé si se sienta en la silla, no sé si es youtuber, no sé qué es lo que hace ese señor. Pero bueno, básicamente te pongo en contexto. Lo que sucedió fue que el youtuber Andrés Manuel López Obrador subió un video a su canal de YouTube titulado Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que hizo comentarios pues bastante puntuales que dieron de qué hablar, sobre todo en Twitter, ¿no? Bueno, se para el cuello, ¿no? Que su gobierno es el mejor, que él es el mejor, que Juárez fue el mejor presidente del mundo, que es su cuarta transformación. Y lo que cabe resaltar es que dice, ahora resulta que Benito Mussolini se llama Benito precisamente porque su padre se lo puso en honor a Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México. ¿Qué te digo aquí? Hay muchas cosas, muchas inconsistencias en sus declaraciones y lo mismo de siempre. De verdad, yo no sé qué es este personaje, si es solamente busca hacer teatro, solamente busca, no sé, entretener al pueblo mexicano para que pasen desapercibidos ciertas noticias o ciertas notas que para él seguramente provienen de algún periódico neoliberal. Conservador, fifí. Exacto, conservador o fifí, o de alguna revista de ese tipo, pagada por los neoliberales. No sé qué es lo que pretenda realmente el señor. Y bueno, también en ese video también habla sobre la venta, más bien la rifa del avión presidencial. ¿Cómo ves? Ahora resulta que pues teníamos un avión que ya se rifó, pero que todavía vamos a vender. Exacto, se rifó pero sigue disponible.
No entiendo cómo es esto. Yo creo que fue la mejor estafa del siglo, ¿no? Yo creo que ni los priistas ni los panistas habían sido tan descarados, ¿no? Definitivamente. ¿Recuerdas esta película de La estafa maestra? Bueno, ni siquiera esa película llegó a tantos extremos como nuestro señor presidente. ¿Sabes? A mí lo que me causa conflicto es que él se jacta de que todo el pueblo mexicano lo respalda, de que todo el pueblo mexicano lo sigue, lo apoya, que no está solo, etc. Hubo alrededor de 4 o 5 millones de cachitos y extorsionó, por así decirlo, a empresarios, a los más grandes empresarios de México para que le compraran la mitad, ¿no? Entonces de esos, pon tú 2 millones, otros 2 millones debieron de haber sido comprados por el pueblo y pues como que no jalaba y no jalaba. ¿Qué opinas? Pues me parece lógico. O sea, ¿tú crees que la mayoría de los mexicanos, este 53% de la lista nominal, va a tener suficiente dinero como para estar comprando cachitos? Por supuesto que no, y eso es algo también de lo que se liga con la siguiente noticia, ¿no? Que es el hecho de que, o bueno, la siguiente observación de este video, ¿no? Que luce realmente como un mamarracho el señor, ¿no? El traje desalineado, guango, la camisa salida, la corbata arrugada, floja y hacia un lado. O sea, ¿qué es? Yo creo que no es problema de los asesores, al contrario, los asesores de imagen le dicen que se tiene que vestir así porque él es el representante, es el presidente de todos esos mexicanos que votaron por él y lamentablemente ese es su perfil, ¿no? Es solamente para que ellos se sientan identificados con el presidente que tienen. Bueno, que tenemos, pero... Y también no se me hace coincidencia que siempre menciona al Papa Francisco, que mencione la Biblia, que mencione, o bueno, que haga sus videos con fondo a la Virgen de Guadalupe o algún santo o en alguna fonda. Ese es el público que manipula para poder estar en donde está. Así es, él lo ha dicho desde que inició su gobierno, él se va a hincar en donde el pueblo se hinque. Habrá que analizar a profundidad lo que dicen. Efectivamente, y como tenemos índices de pobreza tan altos, pues entonces la única forma de ganar una elección es convenciendo a los pobres, que son mayoría, ¿no? Claro, convenciendo a los pobres de que tú eres igual de pobre que ellos y de que los malos son las personas que tienen una condición de vida pues mejor. Y que les vas a regalar las cosas, ¿no? Que no los vas a poner a trabajar. Exactamente. Pero bueno, esto también se liga con los atentados a la democracia. Ahora vemos que la revista El Economista, una revista británica, que es por lo tanto ajena a nuestros problemas y por lo tanto más parcial, más objetiva a todo lo que sucede en México, dice básicamente que el gobierno de Andrés Manuel o en cierta forma él mismo es el que hace un discurso de odio para intimidar o para, pues sí, para sacar de la jugada a revistas, por ejemplo, como lo acabo de decir, Nexos y Letras Libres, que obviamente critican al gobierno, que es alérgico a la crítica. Eso de verdad no es novedad. Creo que desde que estaba Andrés Manuel en campaña se ha dicho, él no tolera la crítica. Eso no me parece nuevo. Lo que sí me parece interesante es lo que comenta. Se trata de una revista que es independiente al contexto social que vivimos y que claramente por eso va a juzgar de una manera más dura cómo se vive esta cuestión política, el ambiente político como tal de México. Las decisiones que ha tomado el presidente y pues sí, ¿no? Decir si son viables o no y por qué. Esto es bastante interesante. Yo creo que, al menos en la historia que yo recuerdo, no ubico a un presidente que se haya quejado por una revista extranjera. Efectivamente, ¿no? Básicamente el artículo de esta revista recaba ciertas declaraciones que él da todos los días en las mañaneras, o sea, de hace una semana, de hace 15 días, de hace un mes, de hace 2 meses, ¿no? Y arma todo este artículo, ¿no? Y podemos señalar algunas cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, señaló que el mes pasado el gobierno multó a la revista Nexos con $1 millón y prohibió a todos los organismos estatales negociar con ella, ¿no? Ante esto, el historiador Enrique Krause dijo que el linchamiento público es peligroso, ¿no? La palabra presidencial es muy poderosa en México. Claro. No sabes cómo lo interpretará la gente si continuamente le señala a alguien como un enemigo, dijo Krause en la entrevista británica, ¿no?
También el Economista mencionó que el apoyo del gobierno a los medios de comunicación a través de la publicidad data de la década de 1920. Sin embargo, la distribución no es pareja, pues, y ya, ¿no? Se empieza a quejar, pues, durante su primer año en el cargo, las dos principales empresas de televisión, bla, 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 bla. Y pues diversas cosas, ¿no? A lo que voy es que atenta contra la libertad ya de expresión. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que, por ejemplo, los temas que menciona respecto a las dos televisoras, lo que se le pagó para spots y demás, eso es algo que siempre hemos vivido en México y yo creo que en el resto del mundo. Quiero pensar que es así, a lo mejor yo me equivoco, pero así son las cosas, al menos aquí en México. Y de toda esta cuestión, me parece bastante interesante eso, ¿no? Que se trata de una revista extranjera que sí inicia cierta persecución intelectual. Las personas que sí realmente tienen la capacidad y el conocimiento suficiente para dar una crítica respecto al gobierno, respecto a la toma de decisiones que él está haciendo, ¿no? Nunca ha tolerado la crítica y no la va a tolerar. Jamás. Eso nunca va a pasar, pero sí nos permite ver ciertos tintes, me atrevería yo a decir, de dictadura. En este presidente, digo, no me sorprende, es algo que ya esperábamos y pues en muy poco tiempo estaremos viviendo una censura tremenda. Nada más acuérdense que los dijimos. Pero bueno, ya pasando a otras noticias, ya dejando a nuestro Dios, amo, Señor, Dios del Universo y de México, Andrés Manuel. Su oposición, frena. Frente Nacional Anti-AMLO, ¿no? Ocuparon la avenida Juárez el pasado 19 de septiembre porque su intención era llegar al Zócalo, ¿no? Y según decían que tenían varios contingentes en diversos lugares de la República, pero que no venían porque el gobierno que encabeza la presidenta municipal Claudia Sheinbaum impidió con granaderos y todo que avanzaran al Zócalo. Total, eso ya todo el mundo lo sabe. Aquí la noticia interesante es cómo hay roces con los simpatizantes de AMLO y la pregunta es si, su líder Gilberto Lozano y todo el movimiento Frena realmente es la oposición que está buscando México. Yo creo que no. ¿Tú qué opinas? Yo también creo que no. En realidad me parece que es un contingente, bueno, las personas que integran Frena, los que están sumados en este movimiento, no son tan numerosos como ellos aseguran, para empezar. Sí, y mira, ¿sabes qué? Yo me uniría al grupo si fuera legítimo, o sea, si la causa fuera legítima, pero al ver que están ahí movimientos pro vida, que está tan solo desde el líder, Gilberto Lozano, o sea, sí es empresario, lo que tú quieras, pero es una persona muy enérgica, es una persona muy tonta, bueno, quizás no tonta, pero sí tiene muchos arranques de ira y no es un líder, o sea, es... Claro, es una persona que se mueve más por pasiones que por una cuestión estratégica, que al final del día es lo que buscaríamos, ¿no? Que en realidad tuviera un objetivo más concreto que simplemente evitar que Andrés Manuel siga con la cuarta transformación. Sin lugar a dudas, este país necesita una oposición. Bueno, más bien este gobierno o este partido Morena necesita una oposición fuerte y una oposición real. Pero el problema es que no hay a quién irle, sinceramente. Te vas a unir con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano. O sea, realmente yo creo que la política en México está en un momento tan muerto, tan... Pues sí, no encuentro otra palabra, tan lastimado que Morena se hizo con el pastel completo. Y en realidad, independientemente de que termine el sexenio de Andrés Manuel y él lo termine bien, digamos, me parecería muy complicado que exista un cambio de partido, una alternancia. Eso no va a suceder. Va a seguir gobernando Morena, yo creo que por lo menos un par de sexenios más. Y eso es bastante complicado. Como tú bien dices, estamos en una cuestión en cuanto a partidos políticos. Se vive cierta crisis. Y no sé si recordabas, hace algunos meses se hablaba de una posible unión entre el PRI y el PAN. No, o sea, a lo que voy con todo esto es que si tú unes a PRI con el PAN o a alguno de estos con el PRD, como sucedió en las elecciones del 2018, en realidad lo que va a suceder es que lejos de crear cierta unidad, cierta certeza por parte de los partidos hacia la ciudadanía de que realmente existe alternancia, existe algo diferente por los partidos para ofrecer, lo único que generas es que están dispuestos a hacer lo que sea
para conseguir nuevamente el poder. Sí, ¿no? Y sí se ven desesperados, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que lo que necesitamos tampoco es un nuevo partido como, por ejemplo, como México Libre, o sea, encabezado por Margarita Zavala y su esposo. No, realmente no hay oposición en este país. Nadie ha sabido capitalizar esos fallos que ha tenido Andrés Manuel, que han sido muchísimos. O sea, si alguien fuera... Pero es que el problema también es que todos están quemados. Sí. ¿No? Yo creo que una oposición real, una oposición necesaria serían intelectuales. Intelectuales sin ninguna duda. Pero ¿sabes qué? También el presidente ya se ha hecho cargo de poner al pueblo, entre comillas, en contra de los intelectuales. También los intelectuales son malos, somos malos, ¿no? Así es. Nosotros comentábamos, ¿no? La otra vez que hicimos precisamente publicidad de nuestras columnas del podcast. Recuérdame con claridad qué palabras dijeron, qué palabras utilizaron para referirse a nosotros. Nos dijeron, ay, pinches columnistas vendidos. Vendepatrias, creo, algo así. Y yo dije, wow. No puedo creerlo. Yo creo que la mejor oposición serían los intelectuales, pero lamentablemente México está tan sumido en la ignorancia que se necesitan los votos de los ignorantes, ¿no? Entonces, si los ignorantes odian a los intelectuales, jamás va a haber una alternancia y jamás va a haber una oposición real, ¿no? A los que tenemos que convencer realmente es a los pobres, ¿no? A la gente que está casada y que adora a Andrés Manuel, ¿no? Y sabemos que eso no va a pasar, él ya se los echó a la bolsa. Tan es así que existe el término peje zombie. Así es. O sea, realmente yo creo que estamos condenados, pero bueno. También algo destacable de este colectivo Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, es que pues circularon varios videos en internet donde se ve que sus casas estaban vacías, ¿no? Que se fueron a dormir en hoteles o que simplemente las pusieron y se fueron. Volvemos a lo mismo, realmente no está el apoyo. Yo creo que hay muchísima gente, también muchísima gente que está en contra del gobierno, pero que no se identifica con Frena, ¿no? Así y si a es. eso le sumas el hecho de que hay roces con los simpatizantes, o sea, gente que va caminando, les grita que son unos cristeros, que no sé qué, que aquí y allá. Y bueno, al final de cuentas, Frena es inteligente porque recurrió a los tribunales. Consiguió no un amparo, ojo, porque un amparo no se resuelve tan rápido. Consiguió una suspensión provisional. ¿Para qué? Para ocupar el Zócalo de la capital, y por eso es que ya están ahí. Entonces, eso quiere decir que en efecto, sí, son personas inteligentes, son personas ciertamente con un grado de preparación académica. Sí, porque obviamente recurren a tribunales, ¿no? No se pueden a gritar o a pintar y cosas así, ¿no? Exacto, a hacer pintas y ese tipo de situaciones. No, eso no sucede. Pero pues sí, aún así yo no me uniría a este movimiento. O sea, no me identifico aun cuando no estoy de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel. Bueno, pasando a otra cosa, roban lo robado. ¿Cómo ves esto, no? Se creó en este sexenio un instituto para devolverle al pueblo lo robado, literal se llama así, y su exdirector Jaime Cárdenas denuncia que le quitan, por ejemplo, a joyas, pedazos de diamantes, que le quitan pedazos de, por ejemplo, si son cadenas, le quitan pedazos, a lo que voy es que los mutilan, ¿no? Y luego también hay irregularidades con las licitaciones, no se sabe qué pasó con ese dinero. ¿Te acuerdas que hace como 4 o 5 meses salió el fiscal general dándole un cheque a Andrés Manuel por ¿cuánto? 200 millones de pesos o algo así, ¿no? Sí. Ese dinero no se sabe a dónde fue, o sea, todo es un caos, ¿no? Todo mal. Todo mal, nada le está saliendo a este gobierno. Y no tiene por qué salirle, porque ya dijimos en otro podcast que la corrupción es cultural. No se va a erradicar la corrupción jamás, ¿no? También vi hace 4 o 5 días una denuncia en Facebook, un video, donde una persona, una empresaria, compra un bien inmueble ubicado en la Ciudad de México en más de $1 millón. Se lo venden normal y cuando ya va por las llaves, cuando ya lo ocupa, se da cuenta que no tiene puertas, no tienen ventanas, inclusive rompen las paredes para sacarle el cobre. O sea, así de muertos de hambre están. Y que ya están buscando porque precisamente la persona que se dedicaba pues a resguardar este inmueble fue quien saqueó todo y lo estaba vendiendo por Facebook. O sea, hazme el bendito favor. Antes de que ella tomara posesión, digamos, lo compramos hoy y nos dicen, vengan hasta noviembre, ¿no? Y pues nosotros no podemos ver el inmueble hasta noviembre, no podemos hacer uso de él, ¿no? Entonces todo este tiempo que va a pasar hasta noviembre se dedican a vender que las puertas, que los barandales, que el cobre, bla, bla, bla. Por eso cuando tú ya lo tienes te das cuenta que no tiene nada y pues todas las cosas ya fueron vendidas. Está desmantelado, ¿no? ¿Qué
cosa tan trágica. Qué cosas. Y también se declara inconstitucional la consulta popular. Esto es algo bueno, ¿no? Una pequeña luz en el fondo. Es algo que ya nos esperábamos, es algo, ¿no?, que era obvio. Al menos no sé tú si el 15 de septiembre cuando leíste la pregunta que el presidente pretendía que se realizara para la encuesta, no percibiste que en realidad era una pregunta bastante insidiosa y que lo más lógico era que pues no, la Suprema Corte iba a decir que no era procedente, que era inconstitucional. Efectivamente, yo creo que hay que dedicarle un podcast especial a que se va a llamar ¿por qué es inconstitucional la consulta popular?, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un análisis porque pues es nuestra área. Aquí sí vamos a estar pues muy gustosos de explicarles, ¿no? Porque aquí sí hay que tocarlo con pincitas, hay que ser muy minuciosos ahí. Sí, porque lamentablemente la gente no entiende mucho de esto y se va con la finta de que ahora también la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial es neoliberal y ya la compró Calderón y no, es que se trata de cuestiones de leyes que vamos a explicar, por supuesto que vamos a explicar en un futuro podcast, pero aquí, ahorita, lo que les podemos decir es que es inconstitucional porque no se puede someter a votación popular el restringir o no derechos fundamentales, derechos humanos. Así es. Básicamente es eso. Es como preguntar o hacer una consulta popular sobre si queremos que la esclavitud vuelva a estar vigente en México, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que ya para cerrar esta noticia, yo creo que la verdadera autoridad, la verdadera soberanía, quien es realmente soberano en este país, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, definitivamente. O sea, no es el presidente, no es el poder legislativo, no es nadie, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando dice es inconstitucional o refórmese o déjese sin efectos o ¿sí me entiendes? Y está bien, porque esa es su función, esa es la función de la Suprema Corte. Me habría indignado mucho que admitiera esta consulta. No, es que a todas luces era inconstitucional. Alguien que ya hubiera cursado al menos tercer, cuarto semestre o cuatrimestre en la Universidad de Derecho sabría que es una estupidez, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en otras noticias, el CONACYT deja fuera la biotecnología en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Así es, y bueno, si no tienen ni idea de qué es la biotecnología, nosotros tampoco. Nosotros tampoco, porque no somos médicos ni nada de eso. Ni biólogos. Pero no es cierto. Alguna de las cosas que va a ser, de las que se encarga esta ciencia, es, además de alimentos transgénicos y de toda esta cuestión, también se encarga de investigar ciertos tratamientos o curas o vacunas más bien, como es el caso de lo que vivimos actualmente con la pandemia por el COVID-19. Y lo que sucede es que, bueno, si no tenemos suficiente apoyo para estas instituciones, para esta ciencia, entonces no hay apoyo para este tipo de investigaciones. Ajá, básicamente ya no va a poder haber investigadores biotecnólogos, ¿no? Pero a lo que voy es que, o sea, no dan ninguna explicación, no dan ningún fundamento, no dicen ni siquiera el porqué, simplemente se extingue y pues ya. Sí, que le hagan como quieran. Pero bueno, yo creo que habrá que promover amparos, ¿no? Pero lamentablemente, las facultades, yo creo, cada quien que tenga un departamento de biotecnología o algo así, ¿no? Presumo que sí, pero también habrá que ver, ¿no? Porque regularmente este tipo de áreas, no sé si se encapsulan tanto en sí mismas. No sé qué pasa, que tampoco son de buscar otro tipo de alternativas, ¿sabes? O sea, es como de, pues ya me dijeron eso y pues ya así me quedo. Sí, no, o sea, realmente no. A eso es a lo que voy cuando digo que el derecho y el abogado tienen que ver en todos lados. Así es. Ojalá sí actúen conforme a derecho. Claro. Me parece lamentable esta situación, pero bueno, es el México en el que vivimos. La idea también es, pues ahuyentar a los intelectuales, ¿no? Desalentarlos, que se salgan a otro país, que se vayan, censurarlos, yo qué sé, el chiste es que ellos no. Claro, quedarnos solamente con los ignorantes para seguirlos manejando a nuestro antojo, ¿no? ¿Nuestro o su? Pues su, pero así piensan ellos. Ah, bueno, sí. Más feminicidios. Así es, esta vez, pues sí, es una noticia bastante lamentable. Fue el caso de Jessica González en Morelia, de 21 años. Aún no se sabe como tal cuál fue el móvil de este feminicidio, pero sí existe un presunto feminicida que es Diego. Se presume que huyó del país, se presume que está en España, pero bueno, una de las cuestiones más lamentables aquí,
que me gustaría resaltar es que desafortunadamente Jessica hoy forma parte de las cifras de feminicidio en México, que de lo que vamos del año han sumado 626 víctimas. Y siguen en aumento, ¿no? O sea, no hay como... Así es. Todavía le quedan algunos meses a este año y en realidad no creo que estas cifras pues se mantengan en ese estado o que para el próximo año puedan disminuir. Eso no va a suceder. El colectivo feminista ni siquiera ha sido escuchado por el gobierno federal. Exactamente. Con eso te digo todo. Hace poco decían, ¿no?, que precisamente si alguien podría hacer una oposición para el gobierno de Andrés Manuel era precisamente este tipo de grupos feministas. No lo creo, no creo que tengan intenciones. Pero es que ¿quién las va a encabezar? Exacto, no, y tampoco creo que tengan intenciones más políticas, o sea, que abarquen otro tipo de sectores, independientemente del feminicidio, no es así. Pero es una situación bastante lamentable, Fer. Pues sí, lamentablemente sí, pero también es consecuencia de la inseguridad y de que todo es posible en México, ¿no? Exacto. Ya sea secuestrar o ser un feminicida o ser un violador o ser un asaltante, o sea, a lo que voy es que no hay un estado ya de derecho, ¿no? Todos los delitos van en aumento y no hay quien los detenga y no hay quien los castigue. Uh-huh. Esta es nuestra triste realidad y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Las mayores cifras en feminicidio están en los estados que son más habitados, ¿no? Como el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Puebla. Vamos a temas más positivos para cerrar esto porque eso está muy feo. Pues bueno, el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley de Protección Animal. Básicamente quedan prohibidas las mutilaciones de animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir un fin no médico. Que sea por mera estética, ¿no? Ajá, ya sabes que le cortan las orejas a los perros, uh-huh. Ajá, la cola también, o a los gatos muchas veces no se les, ojo, porque aquí hay dos cosas, ¿no? Tú le puedes, entre comillas, limar o cortar las uñas a tu gato como te las cortas tú, ¿no? O sea, te cortas pues, la puntita y ya no pasa nada. Pero otras personas lo que hacen es mutilarle la uña desde la raíz para que no le salgan uñas. Para que no tengan sus garritas. Ajá, efectivamente, ¿no? Entonces todo ese tipo de prácticas quedan prohibidas, al menos en Tamaulipas. Yo creo que habría que hacer varias iniciativas para que esto se extienda a varias... Se aplique en toda la república, ¿no? No, hay que también platicar un día acerca del derecho animal. Yo creo que sí, es un tema bastante interesante y sí me gustaría, tendríamos un tema de algo positivo aquí en este podcast. Sí, porque también leí una vez que igual, no, la verdad es que no recuerdo, aquí sí es especulación, porque no recuerdo bien si fue en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero en uno de esos dos. Se hablaba de una iniciativa para que la policía pudiera entrar sin orden judicial a los domicilios cuando se presuma o se escuchen que están torturando o maltratando animales. ¿Pero qué pasó con eso? Eso estaría muy bien, ¿no? Estaría bastante bien. Es a lo que voy, o sea, hay que investigar un poquito más de eso y hacer un podcast al respecto. A mí no se me hace tan descabellado. O sea, siempre y cuando se sienten las bases de cuál es el protocolo o cómo tiene que proceder el hecho de que pues, se metan a tu casa, ¿no? Yo que sé, alguna grabación de que están golpeando a un perro o algún audio de que están golpeando a un perro o que el ciudadano le diga a la policía que en ese momento y cuando lleguen realmente se escuche, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque tampoco se trata de entrar por entrar. Claro, porque tampoco, sí, se prestaría para otro tipo de situaciones, ¿no? Que sí vulnerarían el Estado de Derecho, pero de manera general me parece una muy buena alternativa lo que han propuesto en Tamaulipas. Ojalá se aplicara en toda la República Mexicana. Y bueno, si ustedes tienen mascotas, ojalá no sean de estas personas crueles que los tienen en la azotea de su casa o que no tienen un espacio digno para, pues sí, para poder vivir. Espero que no sean de ellos. Y si lo son, todavía están a tiempo. Si tienen un gatito, yo ahorita que tengo gatos, pues o sea, tampoco es como para humanizarlos y, o sea, literal, vestirlos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es un ser vivo y lo tienes que tratar con respeto. Así es. ¿No? O sea, yo tampoco estoy como que a favor de que, ay, sí, cómprale su ropa y que, ¿sí me entiendes? O sea, tanto humanizarlos, ¿no? Pero sí le pones una cobija para que no duerma en el piso, sí lo metes a tu casa, sí le das de comer, ahí está su comida, ahí está su agua.
Entrastes obviamente limpios. le compras su talco antipulgas para que él esté bien, le pones sus vacunas y pues ya, que ande. Claro. Es un animal, es una mascota. Sin embargo, pues merece una vida digna. Y tanto es así que tú lo aceptaste. Nadie fue y te lo metió a la fuerza. No. Entonces, cuiden mucho a los animales, quiéranlos, son una buena compañía, independientemente de que tengan, pues yo qué sé, iguanas, ¿no? He visto que tienen iguanas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todos son, inclusive las plantas, ¿no? Las plantas, todos son seres vivos, denles de comer, quiéranlos y pues respétenlos. Con eso cerramos el podcast de hoy. ¿Quieres agregar algo más, Pati? Nada más. Manténganse al pendientes para ver los diseños de las tazas sí. y de las playeras. Y adiós.